Mientras tú ya tienes ahí la carta de Romanos, te voy a platicar un poquito de mi experiencia en mi primer año aquí en el seminario. Mi primer año en el seminario tenían una actividad muy padre, muy bonita, no sé por qué ya no la han vuelto a repetir, se llamaba Semana de Misiones. En la Semana de Misiones, a mí me tocó trabajar en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con Marco Bautista, que es el pastor en Nuevo Laredo, con Javier Guarneros. Me tocó trabajar también con Raúl y con su esposa Karen en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, y fue una experiencia muy divertida y muy gratificante, una experiencia que me dejó mucha enseñanza. Y recuerdo mucho también a un pastor que se llama Manuel Padilla. Él estaba pastoreando en la Santísima Trinidad en Río Bravo, Tamaulipas, y esta persona fue quien nos recibió allá en aquel lugar y nos empezó a platicar, nos invitó a un café, nos invitó a ver fútbol y nos empezó a compartir su experiencia como pastor de años, lo que él había vivido, lo que él había experimentado, y no solamente su experiencia como pastor, sino que también nos platicó un poquito de su experiencia como seminarista, su experiencia en el proceso de preparación. Y me llamó mucho la atención cómo él nos dijo una frase. Él dijo: uno de los problemas al volvernos seminaristas es que ya no queremos obedecer a algunos. Ya no queremos obedecer, a algunos. La soberbia nos hace pensar que nos deben obedecer y no al revés, no que debemos nosotros obedecer. Tengo esta cita porque en aquel entonces yo llevaba una bitácorita y anotaba muchas cosas que me parecían llamativas. Una de esas fue esa cita. Ahora, en el capítulo de Romanos, capítulo 13, ya saben, ¿verdad? Capítulo 13, versículo del 1 al 4. Quiero darle lectura y tú me vas a acompañar con tu vista. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando yo estaba también en segundo año, en la primera predicación que yo di en capilla, la primera vez que yo me subí aquí, tomé el micrófono y se me dio la oportunidad de compartir palabra para mis compañeros los seminaristas. Compartí exactamente este pasaje. El seminario es un tiempo de formación, es un tiempo de moldamiento, es un tiempo donde, como ya lo describió nuestro compañero César ahí, el escultor, el artista está tomándote en sus manos, está volviéndote a meter al fuego, te vuelve a sacar, te vuelve a pegar, te vuelve a pintar, te vuelve a meter, te vuelve a sacar, te vuelve a meter, te vuelve a golpear, en fin, es un proceso largo de 4 años. No sé cuántas veces nos tenga que meter al fuego, no sé cuántas veces te tiene que quebrar, no sé cuántas veces te haga pasar por esos olores desagradables. El punto es que son 4 años de preparación. Y en mi primer año de preparación fue aprender a obedecer y a depender, a estar sujeto, a estar atento, obediente a aquellos que son mis autoridades. Quiero platicarte un poquito del contexto, porque yo sé que todos aquí tienen una mente analítica, exegética, hermenéutica, griego, grecorromana, de todo, y van a empezar a investigar. Y doy gloria a Dios por eso. Entonces, quiero platicarte un poquito del contexto. En el capítulo anterior, Pablo en el capítulo 12 habla de los deberes como cristianos. Menciona el no tener un concepto mayor de sí mismo. En el capítulo 7, versículo 3. Menciona también que haya un amor sin fingimiento entre los unos y los otros, ¿verdad? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, sirviendo al Señor. En el capítulo 7, versículos del 9 al 11. Y ya entrando en el capítulo 13, perdón, era en el 12, en el capítulo 12. En el capítulo 13, el versículo 1, comienza a decir: todo cristiano, y sobre todo nosotros los seminaristas, los ministros, necesitamos revisar lo que dice la Biblia acerca de nuestras responsabilidades hacia las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Algo llamativo sobre esta situación es que Pablo escribió esta carta durante el reinado de Nerón. No sé si has escuchado de Nerón. César es admirador de Nerón, por si no sabían, ya lo estoy balconeando aquí.
Nerón era famoso por su tiranía, por su crueldad. Se le atribuye, por ejemplo, el asesinato de su madre y de su hermanastro británico. También se le atribuye que durante el momento en el que Jerusalén estaba ardiendo en llamas, él estaba muy tranquilamente tocando su guitarra o lira, tocando su lira y componiendo cantos o canciones, mientras Roma ardía. Yo creo que en ese momento maquinaba, le voy a echar la culpa a los cristianos. Y en efecto, pues los cristianos tuvieron que pagar, se les culpó, los comenzaron a seguir. Esto es lo que pasaba más o menos en aquel entonces. Si ustedes recuerdan, la fecha del incendio fue en el 64. La pregunta, ¿qué podría pensar un cristiano de aquel entonces sobre su autoridad, Nerón? Porque en el contexto específicamente se está hablando de autoridades, gubernamentales, de autoridades seculares. Los cristianos también estaban sujetos a ellos, a Nerón en este caso. ¿Qué crees que podría pensar de alguien que era un asesino, de alguien que era un tirano, de alguien que estaba decidido a lastimar su propia nación para amolar a un grupo, para tener enriquecimiento propio o para tener beneficio personal? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Estamos hablando de antes. ¿Qué crees que pensaban los cristianos de él? ¿Qué te imaginas? Sin embargo, aún así Pablo les dice, sométanse, sujétense. Ahora, arriesgándome a que me tachen un poquito de hereje, quiero alegorizar esta cosa. La Iglesia Metodista de México mantiene un gobierno episcopal. La Iglesia Metodista de México, ¿qué quiere decir que mantiene un gobierno episcopal? Que en este gobierno sobresalen ciertos oficiales, como los obispos, los superintendentes, que son elegidos en conferencias a través de los votos de los miembros en plena comunión. Sí conocemos esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la soberanía reside en los miembros en plena comunión, pero que elegimos unos representantes por encima de nosotros, que son nuestras autoridades inmediatas. Por ejemplo, nosotros como pastores, nuestra autoridad inmediata, allá en nuestro campo pastoral es nuestro superintendente. Aquí en el seminario es nuestro director, nuestro decano y el capellán, que se eligieron a través de una votación. Tal vez tú no participaste, pero se eligieron a través de una votación. Esto viene, por si no me creen, en el artículo 3 y en el artículo 97 de la disciplina de la Iglesia Metodista, el librito azul que hizo 2010-2014, ese mero. Ahora, a lo mejor te puede generar controversia y vas a decir, no, Pablo está hablando exclusivamente de autoridades seculares. Pero no voy a discutir con eso. No voy a hacerte pensar lo que yo pienso. Solamente quiero decirte cómo Dios habló a mi vida a través de este pasaje y me dijo, sométete a tus autoridades. Quiero entrar ahora ya lleno al pasaje bíblico. En el versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Desde mi punto de vista, Dios quiere que respetemos a nuestras autoridades. Ahí lo dice en Romanos 13:1. Quiero hablarte un poquito de la palabra sométase. Viene del griego upotazo, algo así. Si me equivoqué, ustedes los que están estudiando griego lo saben pronunciar mejor. Que literalmente quiere decir ponerte debajo. Y algo muy llamativo, no solamente en esta palabra, sino en la siguiente palabra. Ay, le puse de este lado. ¿Dónde está? No la anoté. Bueno, la siguiente palabra que quiere decir que está por encima, que comienza con la preposición uper, es que estas dos palabras están en tiempo o en modo genitivo. Los que están estudiando griego sabrán qué quiere decir el genitivo, que es de pertenencia, que es de correspondencia, lo cual quiere decir que les corresponde, les pertenece estar ahí. Cuando se habla de uper, por abajo, a ti te toca, te pertenece, te corresponde estar ahí. Y cuando se habla de uper, encima, está diciendo que le corresponde, le pertenece estar ahí. Y la palabra misma de Dios a través de Pablo está diciendo, por Dios fueron puestas. Pablo no solamente habla de esto aquí en los Romanos, sino que también le escribe a Timoteo. Y les dice, oren por los gobernantes. Y le escribe a Tito.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Aquellos que te escuchan, son las famosas cartas pastorales. Él está diciendo, instruye a los que te escuchan. Recuérdales que deben respetar a sus autoridades y a los gobernantes. Entonces, no solamente es algo que Pablo escribe a los romanos y nos escribe a nosotros, sino que a través de sus enseñanzas era esto algo que él predicaba, que él enseñaba, en lo cual él adoctrinaba a sus seguidores, a los que iban a ser más discípulos, como Tito y Timoteo, adoctrinaba en respetar, adoctrinaba en obedecer, a someterse, a sujetarse, a obedecer a las autoridades. Dios no solo quiere que nosotros respetemos a nuestras autoridades, sino que también quiere librarnos de la condenación. En el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque Dios puso a las autoridades para nuestro bienestar. Continúa el pasaje bíblico y que dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Esto ya es en el versículo 4. Porque no en vano, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aparte de Pablo, el apóstol Pedro también escribió que Dios puso a las autoridades para castigo de los malhechores. Y Pablo dice en este verso una frase muy llamativa para mí, muy interesante. Y nos advierte, se dice, si tú haces lo malo, teme. Es también una exhortación a permanecer en el bien, a que nosotros hagamos cosas buenas, porque así no habrá nada de que nos castiguen, que seamos irreprensibles, intachables, delante de Dios y delante de nuestras autoridades. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice también Pablo, haz lo bueno. Como hijos de Dios, como cristianos, como ministros del Señor, nosotros debemos permanecer en toda la buena obra delante de Dios y delante de los hombres. A veces usamos frases como, a mí no me interesa agradar a los hombres, a mí me interesa agradar a Dios. Pero recordemos que la palabra dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres también. Posiblemente las autoridades no se han ganado nuestro respeto, no se han ganado nuestra obediencia. Y es verdad lo que dice la palabra de Dios también. En Hechos 4:19 dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero ahí se está refiriendo al concilio, a las autoridades. ¿Es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? Definitivamente no. Pero en cuanto esté dentro de nuestras manos, sí someternos a ellos, haciendo el bien, sabiendo que no estamos contradiciendo el Evangelio de Jesucristo. Es esto lo que hemos sido llamados, a predicar el Evangelio. Y definitivamente cualquier autoridad, ya sea secular o eclesiástica, que nos lo impida, no podemos quedarnos callados, pero también debemos obedecer lo que se nos pide. También debemos hacer caso a las recomendaciones y exhortaciones que Pablo y Pedro hacían, porque reconocen que las autoridades no están ahí porque nosotros las pusimos, sino porque han sido puestas de parte de Dios para castigar a los malos. Y si nosotros permanecemos haciendo bien, no habremos de temer. Concluyo. Dios quiere que respetemos a nuestras autoridades y quiere librarnos de la condenación y el castigo que conlleva el no respetarlas, el no hacerlo. Y puso a nuestras autoridades para nuestro bienestar. Te repito, no me quiero bajar de aquí sin recordarte también y sin hacerte mención que conviene que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pero no quiere decir que vamos a vivir en una anarquía, desobedeciendo, ignorando, desacatando órdenes. No quiero bajarme de aquí también sin orar por todos nosotros, porque de cierta manera, queramos o no, como decimos los jóvenes por ahí, nos ordiemos o no, somos autoridad en algún lugar.
Y somos autoridad ya sea aquí en el seminario, somos autoridad ya sea allá en nuestro campo, en nuestra casa, en la colonia, en tu dormitorio, donde sea. Tenemos una poca de autoridad o una mucha de autoridad y responsabilidad como seminaristas. Y yo he experimentado, y seguramente tú también, que es un poco frustrante, es un poco estresante, es fastidiante y cansado cuando no hay obediencia. Cuando tú quieres que se haga una cosa de alguna manera, porque es necesario que se haga así, no porque te plazca, y nadie quiere cooperar, porque no obedecemos, porque no respetamos a nuestras autoridades. Personalmente ha sido una lucha constante, ha sido una pelea de día a día, tal vez puedo decir de día a día, tener que someterme, tener que respetar, tener que sujetarme, hablando en un ámbito eclesial a mis autoridades, o hablando en un ámbito escolar a mis autoridades. A veces somos soberbios y pensamos que podemos hacer las cosas mejor, pero eso no quiere decir que no vas a obedecer. Entonces vamos a orar. Yo te invito a que nosotros tomemos una actitud de humildad, una actitud humilde, una actitud de obediencia, y primeramente obedecer a Dios, sabiendo que no vamos a obedecer primero a los hombres que a Dios, porque esto no es justo, pero también sabiendo que tenemos autoridades aquí en el seminario, allá en nuestro campo, en nuestra conferencia o en nuestro distrito, y gubernamentalmente, o sea, secular, tenemos autoridades y que tenemos que respetarlas. Entonces vamos a ponernos de pie. Yo te invito a que te pongas de pie. Hoy aquí en esta mañana tenemos la presencia de una de nuestras autoridades, el capellán. Yo quiero invitarlo que venga aquí al frente. Igual muchas veces hemos orado por ellos en nuestros devocionales o personalmente, pero en esta mañana vamos a bendecir su vida. Yo sé que para todos ha sido bendición. Pásale, pastor, pásale. Así es que vamos a bendecirlo ahora nosotros en esta mañana. Si a ti te dan ganas, si tienes el deseo de venir a poner tus manos sobre él, no pasa nada. Vamos a orar, vamos a bendecirle.